de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y que, entre otros muchos temas que él ha estudiado, pues es también uno de los principales expertos en materia de derecho lingüístico y conoce muy bien los problemas de la incardinación del uso de las lenguas en el ámbito de la administración de justicia. Él, por tanto, ahora nos hablará de este tema, del plurilingüismo, administración de justicia y constitución, cómo en el marco de una reforma constitucional se podría abordar este tema y los problemas que actualmente él mismo presenta. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, es un placer estar aquí rodeado de tantos amigos y uno tiene que saber elegir los amigos y yo creo que al menos en eso he acertado y por eso hoy estoy aquí. Bueno, voy a intentar hacer una intervención lo más esquemáticamente posible para intentar dejar el mayor espacio posible al debate. Bueno, aquí tenemos expertos mayores que yo. Ana Pla es la gran experta en lenguas y poder judicial, o sea que espero que haya ocasión para el debate, porque además no solemos coincidir siempre en las posiciones, por tanto es bueno el debate. Yo creo que es bueno que que echemos un vistazo sobre la situación, la regulación jurídica actual y los problemas que plantea el sistema tal y como está regulado en la actualidad, porque esa es la base que nos va a permitir cómo afrontar el futuro, pero necesariamente va a exigir que previamente resolvamos algunos de los problemas que el sistema actual tiene. Como es conocido por parte de todos, la característica fundamental de nuestro sistema es la de la limitación territorial del derecho de uso de las lenguas oficiales distintas del castellano, y eso en el ámbito del Poder Judicial, por tanto, tiene una consecuencia muy importante. Derecho de uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en las comunidades autónomas donde esa lengua es también oficial y inexistencia de un derecho de uso de la lengua en los tribunales que tienen su sede fuera de la comunidad autónoma. Yo creo que por ser justos, y no siempre se suele ser, yo creo que hay que reconocer que esto se ha aplicado en lo que afecta a la inexistencia de un derecho de uso de la lengua cooficial propia o distintiva de la comunidad autónoma en órganos judiciales radicados fuera de la comunidad autónoma, se ha utilizado con cierta flexibilidad. Se ha aplicado con cierta flexibilidad, sobre todo en relación con intervenciones testificales, y en este sentido me parece destacable, sobre todo por la significación que también el Tribunal tiene, la sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de abril de 2008, en la que anula una sentencia del juez central de instrucción, precisamente por no haber permitido intervenir en catalán a los procesados. Quiere decir que, como es algo que no se suele subrayar o no se suele poner de relieve, me suele gustar ponerlo. Es decir, que tenemos una práctica que tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, sobre todo, muy especialmente ha sido significativo en procesos por terrorismo vinculado a actividades de ETA. Se ha sido muy flexible en esa aplicación y no se ha aplicado estrictamente el test de razonabilidad del no conocimiento de la lengua, sino que se ha permitido. Pero eso no limita o no cambia el hecho de que no se pueden interponer recursos ante ningún tribunal radicado fuera de la comunidad autónoma. La primera cuestión que respecto a esto, luego volveré sobre la situación actual y sus problemas, la primera cuestión que siempre nos tenemos que plantear es hasta qué punto, porque ha sido un modelo muy criticado, especialmente en Cataluña, y precisamente la reforma del Estatuto de 2006 intentó incidir en algunas de estas cuestiones, ha sido muy criticado y por tanto nos tenemos que plantear, bueno, ¿tiene sólidos fundamentos lógicos la opción constitucional por este modelo? Yo creo que sí los tiene. Es decir, creo que es un modelo que responde, es un modelo perfectamente posible en respuesta a las peculiaridades de la realidad sociolingüística de España
y creo que fue lo que primó, sobre todo en 1978, al optar por ese modelo de limitación territorial de la oficialidad. Adelanto que me parece que no es el único modelo que encaja o que es posible con esa realidad sociolingüística, pero es un modelo perfectamente ajustable a esa realidad sociolingüística. Frente a lo que ocurre en los sistemas federales tradicionales que solemos utilizar como referencia, en los que hay un estatus federal de las distintas lenguas oficiales en las distintas partes del territorio, que se suele coincidir con, por una parte, con la limitación territorial de la oficialidad de la lengua de cada una de las lenguas, es decir, no hay una lengua general hablada en todo el territorio de la Federación. Además, son sistemas de territorialidad en la oficialidad de la lengua, es decir, lenguas que, salvo excepción, o territorios en los que, salvo excepción, solo una de las lenguas es oficial en ese territorio y no el conjunto de las lenguas de la Federación, y, sobre todo, con una realidad fáctica que es inexcusable. Eso está cambiando en los últimos tiempos, en Suiza, en Quebec, etcétera, pero sustancialmente la tradición era que una parte importantísima de la población desconocía otra lengua que su lengua y que era lengua oficial en su territorio. Por tanto, sobre esa base se justifica fundamentalmente el estatus federal de las lenguas en esos sistemas, y frente a eso la realidad sociolingüística española, con un conocimiento generalizado del castellano, con una limitación territorial de las lenguas distintas del castellano muy evidente, e incluso en la mayor parte, por no decir en todos, en casi todos los territorios, con un conocimiento de la lengua distintiva del territorio solo por una parte de la población, que en muchas ocasiones, como en el caso del País Vasco, pero no exclusivamente, además es minoritaria en el propio territorio de asentamiento de esa lengua. En ese conjunto, me parece que la opción que hizo el constituyente en 1978 no era ilógica, tenía una gran lógica, pero no podemos olvidar que han pasado 35 años y, sobre todo, más que un cambio real de la situación sociolingüística, que sí se ha producido, pero sin alterar alguno de los elementos básicos de aquella realidad, se ha modificado sobre todo en la extensión del conocimiento de las lenguas distintivas de las comunidades autónomas, pero no en el desconocimiento generalizado del castellano en todo el territorio. Sin embargo, hay un hecho que no se puede eludir, y es la relativa puesta en cuestión de ese modelo, de esa opción constitucional. Y, por tanto, ese es un elemento que creo que hay que afrontar sin olvidar de dónde partimos y sin olvidar la realidad que subyace, pero también en la necesidad de adaptar y dar respuesta en aquello que parezca razonable, en dar respuesta a aquellos que han puesto en entredicho la adecuación o la idoneidad de la opción que se hizo en su día. Pero en este sentido, refiriéndonos a la situación actual, sobre todo creo que hay que, y tiene una conexión directa con la cuestión del Poder Judicial, creo que hay que hacer una advertencia previa que luego complementaré en un sentido contrario, pero una cuestión previa. Y es el hecho de que el modelo actual está funcionando con importantes defectos. Es decir, el modelo constitucionalizado en los términos que he señalado no está funcionando plenamente, sino que está teniendo problemas muy importantes. ¿Cuál es el problema fundamental de aplicación práctica que está teniendo este modelo? La falta de garantía o la falta de capacidad de garantizar el uso efectivo de la lengua, de las lenguas distintivas oficiales distintas del castellano de una forma además muy amplia en los tribunales, órganos de justicia de las comunidades autónomas donde esas lenguas son oficiales. Yo creo que este es el problema práctico más importante, y aquí confluyen dos cuestiones. Confluye, por una parte, la propia regulación constitucional y estatutaria, y confluye
las obligaciones que España asumió al ratificar la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, que además España, yo no sé, creo que con cierta inconsciencia, y no solo en este artículo, ratificó una obligación muy peculiar, en la medida en que ratificó no ya el derecho al uso de las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas ante los órganos de justicia, sino la obligación de que el proceso se desarrollaría en la lengua minoritaria cuando así lo solicitase una de las partes. Y esa es la obligación internacional que España ha asumido sin que nadie le obligase a ello y sin estar obligada en la propia lógica de la Carta, porque la Carta es una carta abierta en la que ofrece distintos niveles de obligaciones y, sin embargo, España voluntariamente optó por esa opción. Y eso tiene importantes problemas prácticos, yo diría que en prácticamente todas las comunidades autónomas, con cualquiera que sea la lengua que tratemos. Y eso conecta con otro problema que me parece que es importante en este ámbito. La falta de garantía de ese uso que se deriva del sistema constitucional y estatutario, de ese derecho de uso de una de las lenguas oficiales ante los tribunales de justicia, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. A estas alturas es muy claro que no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Tenemos a esos efectos toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 6 del convenio, en el que es evidente que el convenio, y en los mismos términos se puede decir el artículo 24 de la Constitución española, solo vulneraría el principio cuando existe un desconocimiento de la lengua que se usa en el proceso, pero no cuando se conoce la lengua que se usa en el proceso, aunque no sea la lengua de elección. Por tanto, desde ese punto de vista, ¿no? Y esto además el Tribunal Constitucional en el auto 166 de 2005, rechazando una cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, lo dejó claro. ¿El problema termina ahí? Yo creo que el problema evidentemente no termina ahí. Una cuestión es la hipotética vulneración o no vulneración, como hay que concluir, del derecho a la tutela judicial efectiva, y otra cuestión es si un sistema constitucional y estatutario que opta por la oficialidad de dos lenguas y el derecho de uso de cualquiera de ellas, entre otros ámbitos ante los tribunales de justicia o en los procesos judiciales, puede permitirse que tras 35 años o casi 35 años de desarrollo del sistema, todavía el sistema judicial, el Poder Judicial, no esté en condiciones de garantizar de forma generalizada, sin un recurso sistemático a los intérpretes y sin que la lengua del proceso en ningún caso, prácticamente o casi en ningún caso o de forma muy minoritaria, sea una de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma, que es precisamente la lengua de opción del proceso por parte, sea del recurrente o de cualquiera de los intervinientes en el proceso. Yo creo que ahí nos encontramos con un problema y es lo que está poniendo de manifiesto los informes de seguimiento del cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias y que en otros sistemas se ha puesto de manifiesto también cuando han transcurrido ya un número de años considerable, como es el caso de Canadá con la sentencia Bolac, en el que el sistema que tras haber dispuesto de un tiempo más que suficiente para adaptar sus estructuras, no es capaz de afrontar efectivamente la realización de procesos en una de las lenguas oficiales, no está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, pero sí está vulnerando los derechos estatutarios y constitucionales de los ciudadanos a que el proceso se desarrolle en la lengua de su elección. Y en este sentido creo que el problema fundamental se encuentra en el reglamento de la carrera judicial y en las decisiones que ha adoptado el Consejo General del Poder Judicial con una consideración
que probablemente a algunos de los que propusieron aquel sistema y probablemente a un número determinado de jueces les ha venido muy bien para facilitar su promoción, pero no ataca el problema o la cuestión a la que estaba dirigido. Me refiero a la consideración del conocimiento de la lengua propia de las comunidades autónomas como un criterio de antigüedad a los efectos de la promoción. De tal forma que nos encontramos con un sistema en el que el conocimiento de la lengua sirve para promocionarse en la carrera profesional, pero está absolutamente desconectado de la cuestión a la que iba dirigido, que es garantizar que los procesos se puedan realizar en esa lengua oficial. Y en ese sentido creo que la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de abril del 95, que obligó a modificar la propuesta inicial, creo que es, en un sistema constitucional de pluralismo lingüístico, creo que es absolutamente inaceptable una argumentación como la que se contiene en esa sentencia del Tribunal Supremo. Y en este sentido, creo que el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es también un problema, no necesariamente es fuente de problemas en la medida en que permite interpretaciones que eludan el problema, pero sí es un riesgo permanente a la posibilidad de que determinados jueces o tribunales puedan interpretar que el uso o la realización del proceso en una de las lenguas oficiales de una comunidad autónoma pueda vulnerar derechos del proceso, cosa que en cualquier sistema de multilingüismo es intelectualmente inaceptable o rechazable. En ese sentido, sobre la base de esa realidad, evidentemente es necesario que tras casi 35 años de aprobación de los estatutos de autonomía en los que se declaran cooficiales otras lenguas junto con el castellano, se adopten medidas estructurales en la carrera judicial y en la organización del Poder Judicial que garanticen ese derecho. Y creo que, sin embargo, por parte del Poder Judicial o por parte del Consejo General del Poder Judicial hay una cerrazón absoluta en esos términos, y si no se soluciona previamente esta cuestión, difícilmente nos podemos plantear dar saltos hacia adelante o avanzar hacia adelante. Decía que yo creo que la opción de limitación territorial tenía fundamento, estaba fundamentada, pero también he dicho que creo que no es la única opción que encajaba con esa realidad sociolingüística de España. Creo de todas formas que es conveniente no olvidar que nuestra situación sociolingüística no es la de los sistemas federales en los que las lenguas tienen un estatus federal, pero, sin embargo, creo que hay que flexibilizar, o creo que sería conveniente flexibilizar el régimen jurídico de las lenguas, flexibilizar esa limitación territorial de forma que paulatinamente, de forma parcial, si se quiere, se reconociese un cierto estatus federal a esas lenguas, a las lenguas oficiales en las distintas comunidades autónomas, que en el ámbito del Poder Judicial, creo que tendría que tener algunas consecuencias prácticas de importancia. De todas formas, creo, con carácter general, y era una de las cosas que quería decir en el debate anterior, creo que ha habido probablemente un atasco de cuestiones en todos estos años en los que no se ha podido plantear ninguna reforma constitucional paulatina, razonable sobre estas cuestiones en estos ya más de 35 años, y podemos encontrarnos con que ese apelotonamiento que se ha producido de cuestiones que necesitan ser reformadas
nos lleve a una sensación de que tenemos que reformar demasiadas cosas de golpe y eso no sea factible, no sea gestionable políticamente. Creo que esas reformas, y creo que el papel de la academia es insistir en las cuestiones que hay que reformar, pero creo que políticamente hay que plantearse no una gran reforma constitucional, sino una etapa de reformas constitucionales que permitan, primero, normalizar la reforma constitucional, desdramatizar la reforma constitucional, y en ese sentido no sé hasta qué punto esta cuestión es de las prioritarias, pero creo que una reforma de tipo federal exige previamente resolver los problemas del sistema actual y fundamentalmente garantizar. Creo que el acceso actual a la carrera y las formas de cobertura de órganos judiciales permitirían mucho más de lo que se ha hecho hasta el momento. En cualquier caso, el Poder Judicial el Consejo General del Poder Judicial tendría que adoptar medidas que garanticen que empiece a haber un número suficiente de jueces, de acuerdo a la realidad sociolingüística de cada comunidad autónoma. No es lo mismo Galicia que el País Vasco, por poner los dos extremos. Es decir, no es necesario que el mismo número de jueces en Galicia o en el País Vasco proporcionalmente conozcan la lengua distintiva de la comunidad autónoma, y tampoco tiene la misma dificultad garantizar un conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma por parte de los jueces con destino en Galicia o por parte de los jueces con destino en el País Vasco. Es decir, nos encontramos con un grupo, con muchos elementos que permiten adecuar a la realidad de la situación, de cada situación en cada comunidad autónoma, y precisamente en unas probablemente donde la lengua, el uso de la lengua está más extendido socialmente, además coincide que las lenguas son más cercanas y probablemente también es más fácil adoptar medidas. Y eso todavía hace más llamativo la parálisis en la que se ha situado el Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahí, creo que sería, como he dicho, sería conveniente ir abriendo un relativo estatus federal de las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas, que en el ámbito del Poder Judicial creo que tendría que tener un primer elemento en este sentido. Un primer elemento que tendría que concretarse en la posibilidad de continuar con el uso de la lengua oficial propia de la comunidad autónoma en aquellos procesos que se han iniciado en la comunidad autónoma y en los que se ha usado la lengua oficial propia, que sin embargo, por vía de recursos, tienen continuación en órganos judiciales radicados fuera de la comunidad autónoma. Creo que ese sería el primer elemento de flexibilización que habría que empezar a plantearse como posible en esa visión de un proceso de reformas paulatino. Creo que los saltos cualitativos importantes en este tipo de reformas creo que van a ser muy difícilmente gestionables políticamente, por no decir casi imposibles de afrontar, y por eso creo que habría que empezar por medidas que cualitativamente creo que tienen mucho significado, pero que sin embargo creo que en la práctica podrían ser relativamente asumibles. Todo esto desde una conciencia de que la reforma en una materia como la lingüística no puede ser afrontada tomando elementos aislados, desconectados del conjunto. Creo que los problemas que se han manifestado en el sistema de cooficialidad lingüística son muy importantes en diferentes sentidos, y uno que a mí me obsesiona un poco es el de la educación en Cataluña, precisamente, y creo que todo eso tendría que ponerse encima de la mesa e intentar una reforma de la cuestión lingüística en unos términos de mayor flexibilidad en los dos sentidos,
que los sistemas actuales y que el resultado de conjunto fuese un resultado equilibrado en los dos sentidos. Y creo que para ese resultado equilibrado una flexibilización que podría ser conveniente es precisamente la que acabo de señalar. Me parece un poco más complicado desde un punto de vista cualitativo y, sin embargo, probablemente más fácil de gestionar prácticamente la posibilidad de utilizar las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, distintivas de las mismas, en aquellos tribunales únicos, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional sería otra cuestión, pero, por ejemplo, significativamente el Tribunal Constitucional, pero creo que será muy difícil si se plantea una reforma global de toda esta materia y yo sería más partidario de ir abriendo vías de flexibilización en el sentido que he señalado. Esto es muy sintéticamente y un poquito menos de la media hora que se me ha dado, pero muy poquito menos, lo que quería decir como provocación al debate. Muy bien.